Bien, entonces la relación de la fracción de volumen, también conocida como el porcentaje volumen a volumen, solo que sin el porcentaje, con las demás unidades de concentración, la teoría. Es decir, vamos a examinar cómo deducir las ecuaciones a un nivel analítico. Adicionalmente, vamos a mencionar algunos despejes simples que olvidé colocar en la presentación de la fracción de volúmenes. Entonces, vamos a comenzar con los dos despejes simples que olvidé mencionar en la lección de fracción de volúmenes. Son los más sencillos porque es simplemente manipular la definición dada sin ecuaciones auxiliares. La primera se trata de obtener el volumen del soluto en términos del volumen total y la fracción de volumen, que es este término de acá. Por lo tanto, simplemente se trata de tomar la definición de fracción de volumen, pasar el volumen total a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. La segunda relación simple es obtener el volumen total o volumen de la solución. Por lo tanto, simplemente es tomar la definición de la fracción de volumen, pasar el volumen total a multiplicar y la fracción de volumen a dividir. Son despejes muy sencillos. Tal vez la única dificultad en este nivel y en los demás radica en que los enunciados no nos dan directamente la fracción de volumen, sino su forma porcentual. Porcentaje volumen a volumen. Para obtener la fracción de volumen simplemente se trata de dividir ese porcentaje volumen a volumen entre 100%, con lo cual obtenemos la fracción de volumen que es susceptible de todos estos análisis algebraicos y los que siguen. El siguiente nivel de dificultad radica en ya ingresar una ecuación auxiliar que es la densidad total. Y esto sucede cuando en los enunciados no nos ofrecen el volumen total de la solución, sino la relación masa total y densidad total. La primera de estas relaciones es la más simple y de la cual se derivan las otras tres, siendo la fracción de volumen en términos del volumen del soluto, la masa total y la densidad total. Para ello, debemos tener en cuenta que casi todas las relaciones de la densidad en esta unidad de concentración deberemos convertir o pasar el volumen total a multiplicar y la densidad total a dividir. Por lo tanto, cada vez que veamos un volumen total o un volumen del soluto y lo necesitemos reemplazar a la masa, simplemente es reemplazarlo por el cociente masa sobre densidad. Entonces tomamos la definición de la fracción de volumen y voy a reemplazar el volumen total por el cociente masa dividido la densidad. Ahora viene el truco. Como la densidad está dividiendo a una división, la puedo expresar multiplicando, con lo cual he obtenido la susodicha relación. Las otras tres se basan en esta ecuación y simplemente son despejar los otros tres términos. Por ejemplo, el volumen del soluto, que es este término de acá. Para ese caso, lo que voy a hacer es pasar la densidad a dividir, la masa total a multiplicar y expresar la ecuación de manera elegante. El siguiente caso es despejar la masa total. Tomamos la ecuación, paso la masa total a multiplicar y la fracción de volumen a dividir, con lo cual la ecuación ya quedó. Y el último caso es despejar la densidad total. Entonces tomo la ecuación, paso el volumen a dividir, la masa a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual abarcamos los cuatro casos de relación entre la fracción de volumen y la densidad total cuando el ejercicio no nos ofrece el volumen total de la solución. Los siguientes casos ya son más complejos y es expresar la fracción de volumen en términos de las otras unidades de concentración y otros términos necesarios para hacer las conversiones. Para esas ecuaciones no voy a despejar todos y cada uno de los casos porque este video se alargaría ya para horas. Simplemente voy a expresar dos ecuaciones. La primera va a ser calcular la fracción de volumen en términos de la otra unidad de concentración y la segunda ecuación es la viceversa, de calcular cualquier otra unidad de concentración en términos de la fracción de volumen y otros términos necesarios. Muy bien, antes de iniciar con las unidades de concentración verdaderas, vamos a evaluar la notación partes por, cuya ecuación general en este curso la definimos como la notación PPYZ, donde PP es partes por, Y es la potencia dada, Z la unidad de concentración afectada.
Como estamos hablando de fracción de volúmenes, la unidad de concentración afectada es pues concentración de volúmenes. Recuerde que la notación partes por no es una unidad de concentración real, sino un modificador de unidades de concentración. Y vamos a tener varios tipos de modificadores dependiendo de los usos más comunes. Vamos a definir únicamente tres: partes por cada ciento, partes por millón y partes por billón inglés. Entonces, para partes por cada ciento va a ser C, la potencia de 100 es 10 a la 2 en ambas fórmulas. Sin embargo, como partes por cada ciento es el más común de todas las notaciones pp, generalmente se expresa como porcentual, con lo cual podemos ver que la fracción de volumen pura se puede obtener tomando el porcentaje de volumen a volumen o porcentaje de fracción de volumen y dividirlo entre 100, que es lo mismo que multiplicarlo por 10 a la menos 2%. Para partes por millón, entonces reemplazamos millón en la y de la variable y la potencia de millón es 10 a la 6. Por lo tanto, partes por millón en fracción de volumen va a ser igual a la fracción de volumen multiplicado por 10 a la 6 y la fracción de volumen pura se puede obtener tomando las partes por millón en fracción de volumen y dividirlo entre 10 a la 6 o multiplicarlo por 10 a la menos 6. Y finalmente el billón inglés. Reemplazamos la potencia por billón y la potencia base 10 de billón en inglés es 10 a la 9. Por lo tanto, partes por billón inglés en fracción de volumen va a ser igual a la fracción de volumen multiplicado por 10 a la 9. Y la fracción de volumen pura va a ser igual a las partes por billón en fracción de volumen dividido entre 10 a la 9 o multiplicado por 10 a la menos 9. Comenzaremos con la fracción de masas, cuyas ecuaciones ya vimos anteriormente, pero en aras de ser pedagógicos voy a volver a hacer todas las deducciones nuevamente. Entonces, para poder relacionar fracción de masas con fracción de volumen, vamos a necesitar dos densidades: la densidad total o el volumen definido en la densidad total y el volumen del soluto definido para la densidad del soluto, que es básicamente la misma ecuación pero agregándole subíndices del soluto. Entonces, lo primero que hago es tomar la definición de la fracción de volumen y comenzar a reemplazar. El volumen del soluto lo puedo reemplazar por el cociente masa del soluto sobre densidad del soluto. Y el volumen total lo puedo reemplazar por la masa total sobre la densidad total. Como la densidad total queda dividiendo una división, lo puedo escribir multiplicando. Ahora viene la parte cosmética. Solo voy a hacer manipulaciones en el brazo derecho de la ecuación. Por lo tanto, puedo cambiar las posiciones sin cambiar la operación que están haciendo. Por ejemplo, paso la masa total acá y la densidad del soluto acá. Este arreglo cosmético me permite reorganizar visualmente la ecuación de manera más elegante, es decir, cocientes de variables semejantes, y adicionalmente me permite ver con claridad que obtengo el cociente masa del soluto sobre la masa total. Y el cociente masa del soluto sobre la masa total es igual a la fracción de masas, con lo cual obtengo la primera relación que estoy buscando. La segunda relación es simplemente despejar la fracción de masas de esta misma ecuación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar el cociente de densidades. La densidad del soluto pasa a multiplicar, la densidad total pasa a dividir y expreso la ecuación de manera elegante. Con lo cual obtengo las dos relaciones de fracción de volumen y fracción de masas. Para la siguiente ecuación, la unidad de concentración masa a volumen, voy a necesitar la relación entre masa del soluto y volumen del soluto. Por lo tanto, voy a necesitar la densidad del soluto que obtuvimos anteriormente. Y aquí el despeje es mucho más sencillo porque el volumen total es común a ambas definiciones. Entonces tomo la definición de la fracción de volumen y reemplazo el volumen del soluto por el cociente masa del soluto sobre densidad del soluto. Nuevamente hago una reorganización cosmética en el brazo derecho de la ecuación. Paso la masa a esta posición, no altera el significado de la ecuación, pero sí me permite ver con claridad que obtuve el cociente masa del soluto sobre el volumen total. Y el cociente masa del soluto sobre el volumen total es la concentración masa a volumen. Y reorganizo para que quede cosméticamente mejor, más compacta, y ya está. Observe que esta ecuación nos permite ver con claridad la relación entre la concentración masa a volumen y la densidad. Y es que ambas tienen la misma jodida ecuación. De hecho, la UPAC acepta que
en lugar de la variable gamma se emplee la variable densidad para la concentración masa-volumen, lo que es lo mismo. La densidad es una unidad muy semejante a la concentración masa-volumen al extremo de que ambas tienen las mismas unidades y por lo tanto cuando dividimos una entre otra obtenemos una unidad adimensional como la fracción de volumen. Ahora simplemente es despejar la concentración masa-volumen pasando la densidad del soluto a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos las dos relaciones entre la fracción de volumen y la concentración masa a volumen. La siguiente unidad de concentración es la más común actualmente, la concentración molar. Entonces voy a necesitar dos ecuaciones auxiliares. La primera es la densidad, es decir, el volumen del soluto expresado en términos de la masa del soluto y la densidad del soluto. La segunda definición va a ser la de la masa molar, pero ya la veremos cuando la necesitemos. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento que hice para la concentración masa a volumen. Lo primero es reemplazar el volumen del soluto por el cociente masa del soluto sobre densidad del soluto. En este punto ya veo lo que necesito, poder reemplazar la masa por la cantidad de sustancia y lo que se requiera para la conversión. Por lo tanto, voy a necesitar la definición de la masa molar. La definición de la masa molar establece que es igual al cociente entre la masa y la cantidad de sustancia. Si deseo despejar la masa, paso la cantidad de sustancia a multiplicar. Por lo tanto, puedo reemplazar la masa por el producto masa molar por cantidad de sustancia. Y en este punto, nuevamente se trata de hacer arreglos cosméticos en el brazo derecho de la ecuación. Como no estoy pasando los términos al otro lado de la igualdad, los puedo mover en la misma operación matemática. Es un arreglo cosmético que nos permitirá ver las relaciones más fácilmente. Entonces voy a pasar el volumen acá, la densidad y la masa molar a este otro lado, de forma tal que podamos ver las relaciones claramente. Y la relación que me interesa es cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen total, porque cantidad de sustancia del soluto sobre el volumen total es la condenada concentración molar. Hay que tener en cuenta que para el reemplazo numérico deberá hacer la conversión correspondiente de las unidades de volumen. Y esta sería la fórmula que nos sirve para calcular la fracción de volumen en términos de la concentración molar. Su fórmula hermana se obtiene al despejar la concentración molar, pasando la densidad del soluto a multiplicar, la masa molar a dividir, y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo que obtenemos las dos relaciones entre la fracción de volumen y la concentración molar. La siguiente unidad de concentración es la concentración equivalente o concentración normal por tradición. Para esta unidad de concentración vamos a necesitar las dos definiciones de la concentración molar, más una definición extra que es la definición de equivalente. Para esa definición vamos a necesitar la definición del equivalente molar, que va a ser igual a el cociente entre los equivalentes y la cantidad de sustancia del soluto. El uso de esta ecuación ya lo vimos en la lección de ionización. El enlace lo voy a dejar aquí en una tarjeta en la esquina derecha del video. Muy bien, antes de ponernos a despejar esta la voy a dejar en remojo para ver luego cómo necesito usarla. Entonces, lo primero que hago es tomar la definición de la fracción de volumen y sigo el mismo procedimiento que realicé anteriormente. Reemplazo el volumen del soluto por el cociente masa del soluto sobre densidad del soluto. Posteriormente, reemplazo la masa del soluto por el producto masa molar del soluto por cantidad de sustancia del soluto. Finalmente, lo que voy a hacer es despejar la cantidad de sustancia en la definición del equivalente molar, pasando el equivalente molar a dividir. Eso significa que puedo reemplazar cantidad de sustancia por el cociente equivalente sobre equivalente molar. Ahora simplemente es reorganizar cosméticamente para observar que ya obtengo el cociente equivalente sobre volumen total de la solución, que es igual a la concentración normal. Compacto la ecuación para que quede un poco más elegante y esta sería la primera, la fracción de volumen en términos de la concentración normal y otros tres términos para poder hacer la conversión. La ecuación hermana es básicamente
pasar todos los otros términos al otro lado de la ecuación. Entonces, paso el equivalente molar a multiplicar, paso la masa molar a dividir, paso la densidad a multiplicar y expreso la ecuación de manera elegante, con lo cual obtengo las dos relaciones entre fracción de volumen y concentración normal. Finalmente, la concentración molar. La concentración molar y la fracción masa a volumen y la fracción molar son las unidades de concentración más difíciles para hacer conversiones. Sin embargo, mucho del tratamiento algebraico difícil ya lo trabajamos en el video en el cual relacionábamos a la fracción de masas o porcentaje masa-masa con todas las otras unidades de concentración. Por lo tanto, podemos hacer un pequeño truco matemático. Lo primero que voy a necesitar es la relación entre la fracción de volumen y la fracción de masas, ambas ecuaciones que obtuvimos anteriormente, que son estas dos. Entonces las copio. Posteriormente voy a necesitar las dos ecuaciones que me relacionan la fracción de masas con la concentración molar que obtuvimos en ese video, cuyo enlace voy a dejar aquí en la tarjeta en la parte superior derecha y en la descripción. Una vez que tenemos todos los ingredientes, lo primero que voy a obtener es la ecuación que me permita calcular la fracción de volumen en términos de la concentración molar. Observe que el término semejante en ambas ecuaciones es la fracción de masas y por lo tanto puedo reemplazar una en la otra. Y con este paso nos ahorramos una enorme cantidad de situación algebraica que puede llegar a ser molesta. Para la otra ecuación, la cual me permite determinar la concentración molar en términos de la fracción de volumen, simplemente es reemplazar la fracción de masas que está en ambas ecuaciones por el contenido de la fracción de volumen y las densidades. Con lo cual obtuvimos las dos ecuaciones que me relacionan la fracción de volumen y la concentración molar. Ya quisiera ver a alguien resolver un ejercicio de estos por regla de 3. Muy bien, fracción molar para líquidos. Nuevamente, como esta es la unidad de concentración que arroja la ecuación más compleja, vamos a seguir la misma estrategia que hicimos con la concentración molar. Lo primero es escribir las dos relaciones entre fracción de volumen y fracción de masas. De cierta forma, la relación con la fracción de masas es el puente para hacer todas estas ecuaciones que son complejas, debido a que ya realizamos el álgebra difícil con la fracción de masas y no es necesario volver a replicarla. Posteriormente, buscamos en el video de la fracción de masas la relación entre la fracción de masas y la fracción molar y escribimos ambas ecuaciones. Y ya tenemos todos los ingredientes, simplemente es hacer de reemplazos directos. Entonces, para la primera ecuación en la cual yo quiero calcular la fracción de volumen a través de la fracción molar en líquidos, simplemente uso la fracción de masas como puente y reemplazo directamente. Entonces, tomo lo que vale la fracción de masas en términos de la fracción molar y la reemplazo en la fracción de volúmenes. Con lo cual ya queda la primera relación en la cual puedo calcular la fracción de volúmenes con la fracción molar. En la segunda ecuación simplemente vamos a tomar lo que vale la fracción de masas nuevamente en términos de la fracción de volúmenes y lo reemplazo en la ecuación para calcular la fracción molar. Con lo cual obtengo las dos relaciones para la fracción molar y la fracción de masas en soluciones líquidas. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque las dos relaciones operan completamente diferente cuando estamos tratando con gases. Y la razón es esta. Cuando estamos trabajando con la fracción molar para un gas, debemos deducir las ecuaciones por medio de la ley de los gases ideales. En esos casos, en la ley de los gases ideales, vamos a tener una ecuación dinámica que me relacione al gas soluto entre el gas mezcla. Entonces escribimos la presión del soluto por el volumen del soluto va a ser igual a la cantidad de sustancia del soluto por R por la temperatura del soluto. Y dividiendo vamos a obtener la misma ecuación pero definida para el total.
la presión total de la mezcla, el volumen total de la mezcla, la cantidad de sustancia total de la mezcla. R se cancela porque es constante y la temperatura total de la mezcla. Y si lo notan, aquí obtenemos dos unidades de concentración de manera directa, la fracción de volumen y la fracción molar. Si las condiciones del gas son de presión y temperatura constantes, entonces el cociente de presiones y el cociente de temperatura se cancela. Por lo tanto, obtenemos una igualdad que funciona únicamente para gases, y es que la fracción de volúmenes va a ser igual a la fracción molar, en una relación 1 a 1. Pero, nuevamente, depende del contexto. Es decir, las ecuaciones van a depender del estado de la materia en la cual se encuentren soluto y solución. Bien, estas fueron las relaciones matemáticas de la fracción de volúmenes con otras unidades de concentración comunes. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.